Muy bien, continuamos. Ahora voy a mencionar este punto. La fe que cree a la palabra de Dios es la fe que Jesús busca en los corazones. Bueno, ya vimos este caso. Sin duda que el Señor inspiró tanta confianza, tanta autoridad cuando dijo: ve, tu hijo vive, que eso bastó a aquel padre tan urgido, tan necesitado o angustiado, solamente ver de quién venía aquí aquella palabra. Y aquí vamos a ver un caso muy similar, en otro escenario, pero al final nos va a mostrar el mismo principio. Hechos 16, 29 al 34. Este pasaje habla de un caso que conocemos mucho, se llama el carcelero de Filipos, pero en el entorno nos está mostrando lo mismo. Dice: vamos a leer desde el 27. Más o menos para ponerlos en contexto, aquí es un pasaje bastante amplio. El caso se dio cuando Pablo y su colaborador Silas estaban predicando en esta ciudad de Filipos. Los filipenses, esta ciudad estaba por ahí en Macedonia, sí, en la región de Macedonia. Y el caso es que ellos estaban predicando. Les mencioné que Pablo estaba predicando en las plazas ahí en Atenas, la cuna de los filósofos. Ahora está en esta ciudad de Filipos igual, predicando, y por esta razón se provocó un alboroto de gente que empezaron a resistir el mensaje de Pablo, la predicación de Pablo acerca de Jesucristo, y se enardeció tanto una multitud que los acusaron de cambiar sus costumbres, de cambiar sus creencias, y los magistrados cortaron por lo sano. Los aprendieron, los castigaron con varas, variando su cuerpo, y luego los metieron en un calabozo. Y dice que en la noche vino un gran terremoto que derribó los muros de la cárcel, las rejas de la cárcel, y el carcelero que estaba cuidando la entrada principal, pues cuando se derrumbaron todo lo que era la prisión, él sabía que había llegado el momento de morir, porque él tenía que responder con su vida el cuidado de todos los presos que estaban ahí. Y cuando eso sucede, los últimos presos que habían entrado eran Pablo y Silas esa noche. Y dice que él tomó una iniciativa de ponerle los grilletes en los pies y meterlos en el calabozo de más adentro. Quizás eran el calabozo que pocas veces usaban. Pues él, como todavía ensañándose, los metió más adentro. Sucede esta señal, este prodigio que el Señor dijo. Y entonces, a partir del 26, dice: sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían,
y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó dentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Bueno, este hombre alcanzó a entender el mensaje de Pablo, por qué los habían torturado y encarcelado, viene el terremoto, y su conciencia lo llevó exactamente a lo que él necesitaba arreglar en ese momento. ¿Qué debo hacer para salvarme? Y entonces la respuesta fue la palabra de Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. En este caso, como les dije, es otro escenario, pero el principio es el mismo. Solamente cree en lo que yo te digo y te salvarás tú y tu casa. Bueno, obviamente este hombre debe haber tenido una vida cruel, porque pues así son los carceleros o los custodios, son tan crueles como los mismos criminales que están adentro. Entonces, aquí está el milagro de la conversión. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. No dice otra cosa más que este hombre seguramente los llevó a su casa. Háblanos de ese Jesús que tú predicas. Dice, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Bueno, lo que Pablo les habló fue todo el evangelio, el mensaje de salvación, que era lo primero que ellos deberían creer, porque Jesús es el fundamento de Dios. Dice la Biblia que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. Y esto es la labor de Pablo. Y aquí vemos los pies que son hermosos, los que anuncian la paz, los que anuncian las buenas nuevas. Y dice, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa. Y vean estas palabras. Y se regocijó con toda su casa de haber creído ¿a quién? A Dios. Lo que Dios dice acerca de su Hijo. Y vemos el mismo resultado. Creyó la palabra de Dios. Y eso lo movió a llevarlos como mensajeros a su casa. Y creyó toda su palabra. Se regocijó. Bueno, aquí estamos viendo que la fe en la palabra de Dios, estos dos casos actuaron por la fe en la palabra de Dios. ¿Y cuál fue el fruto? Y creyó toda su casa, toda su familia. Y así está plasmado cómo el Evangelio empezó a llegar a estas naciones de Europa, de Asia, de África, por la predicación de la palabra. Y la fe es por oír, no por ver. Primero oímos la palabra de Dios y luego vemos un resultado interior que es el mayor milagro,
es la conversión del corazón. La conversión del corazón o un nuevo nacimiento. Entonces, muchas personas son parados porque pensamos o creyentes que a lo mejor Dios no les hace el milagro que ellos esperan o no les da el beneficio que ellos necesitan. Pero nuestra parte es predicar la palabra de Dios. Nosotros estamos fallando porque llevamos un fondo de que hay un mundo que cree en un Dios de milagros, de señales, de beneficios, pero no creen en la palabra de Dios. Y a nosotros se nos ha encomendado, dice aquí, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Bueno, por eso hay tan pocos resultados en su vida cristiana, tan pocos hechos de fe, testimonios. Normalmente cuando se pide a ver alguna cosa que puedan testificar ustedes, y el 99% de los creyentes dice, bueno, en esta semana pues yo tuve un problema y Dios maravillosamente me hizo salir, sucedió esto. Estás hablando como un niño que solamente consideras a un Dios bueno que te da cosas buenas. Bueno, eso es para los niños espirituales, pero no es para los que sirven a Dios, porque la fe en la palabra de Dios es la que trae fruto. Y leímos ahí en Romanos 10:15, cuán hermosos son los pies de los que anuncian buenas nuevas, de los que anuncian la palabra de Dios. Y esto es lo que estamos enfocando. Nosotros no crecemos, por eso están vacías estas sillas. Por eso sus familias no trascienden el testimonio que ustedes tienen, porque son bloqueados por un Dios que hace lo mismo o mejores cosas que en ti, porque no estamos enfocados en la obra que Dios nos ha entregado, predicar la palabra de Dios. Y saben ustedes que nosotros tenemos dos cosas que, por decirlo, nos obligan. La Biblia dice nos constriñe. Una cosa es que nosotros tenemos ese testimonio. De la manera que habéis recibido a Cristo, continuad así. Entonces, recibimos a Cristo creyendo la palabra. Bueno, nosotros recibimos bendición por esperar el fruto de la palabra. Ustedes y yo sabemos que Dios es soberano y Él sabe cuándo da sus cosas o sabe cuánto te ha dado ya, que ya no necesitas más señales. En una ocasión, ¿verdad? El Señor, le dijeron al Señor, dinos qué señal haces para que te creamos. Y el Señor les dio una última señal. Les dijo, ya no habrá más señales, sino la señal del profeta Jonás. Que así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así el Hijo de Dios estará en el seno de la tierra 3 días y 3 noches y resucitará al tercer día. Bueno, esa es la señal, la última señal. Y Dios nos habla de un Cristo resucitado, que ahora toda la voluntad de Dios descansa en la autoridad de Cristo. Y Él nos dice o nos manda qué es lo que debemos hacer.
Voy a enfocar ahora de una manera concisa estos puntos son pasajes que ustedes los conocen muy de cerca, pero vamos a enfocarlos desde el punto de vista de la autoridad de la palabra de Jesús. Juan 5, 24 y 25. Como al momento de mencionarlos, pues ustedes se dan cuenta que son pasajes muy conocidos. En Juan 5, 24 dice: de cierto os digo. Fíjense, como enfatizando, como repitiendo, como diciendo, no hay lugar para la incredulidad. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Bueno, si tú crees esta palabra, ya no irás al infierno, ya no habrá condenación. ¿Por qué? Porque Cristo murió en la cruz para pagar la culpa de todos tus pecados, para que la ley de Dios te vea como justo. Y la ley dirá, no hay nada de condenar en él, porque yo veo a alguien perfecto en su corazón. Y eso por la fe nosotros recibimos al que la ley verá en nuestro corazón y verá que no hay nada de condenar. No hay infierno, no hay juicio. Y dice, ha pasado de muerte a vida. ¿Por qué es esto si estamos todavía en este mundo? Bueno, aquí se refiere a la muerte espiritual. Una persona que no ha tomado esto en su corazón está muerto para con Dios, está muerto a la vida eterna, está muerto al reino de Dios, está muerto a una relación con Dios. Como lo describe aquí, ha pasado de muerte, es que tú no tienes una relación con Dios de ningún tipo, porque no has creído su palabra. Fíjense otra vez, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Bueno, esta es la confianza que nosotros tenemos para decir, bueno, yo no soy una persona perfecta, yo soy un pecador que he aceptado a Cristo y he creído su palabra, que el que cree en Él tiene vida eterna y que no habrá juicio, ni condenación, ni infierno, sino el cielo, la gloria de Dios. Yo puedo decirte con certeza, no por mí, sino por Cristo, que ya no hay muerte. Efectivamente, también te puedo decir, yo experimenté un nuevo nacimiento, yo experimenté cambios, yo experimenté quebrantar mis maneras de vivir, quebrantar vicios, cosas reprobadas en mi vida, pero se abrió un universo nuevo, un cielo, y yo soy testigo de esas cosas. Cuando yo creí esto, yo experimenté una conversión en mi corazón. Me convertí de andar en mi vida, en mis pasos, a empezar la vida de Dios. Bueno, y el 25 aquí mismo dice, de cierto os digo, otra vez, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Esto es al tiempo presente.
se refiere a los mismos muertos que estaba hablando. Dice, este mensaje va a llegar a los que están muertos espiritualmente. Y los que la oigan, vivirán. Porque la fe viene por oír. Y los que la oigan, vivirán. La hora es, ¿cuándo es esta hora que está diciendo aquí? Hace 2000 años empezó esa hora. Cada instante, desde entonces, en el mundo se predica este mensaje de salvación en Cristo. Y los que la oyeren, vivirán. Bueno, eso confirma más el fundamento de mi fe, porque yo creo en la palabra. Y aquí dice, vivirán. Bueno, yo nunca conocí las cosas nuevas que he experimentado. Un cambio de mentalidad, de valores, una fe que antes yo no conocía. Bueno, ese es el fruto de los que viven para Dios. Aquí habla también de un nuevo nacimiento a la vida eterna. Y yo soy testigo de esto. Tú estás incluido aquí. La diferencia es que si tú quieres aceptar este mensaje, esa es la única diferencia. Tú también puedes tener un nuevo nacimiento. Bueno, esto es ser un testigo de Cristo. Y esto es anunciar las buenas nuevas. Y esto es servir a Dios como el fruto de mi fe en Él. Esta es la obra que debemos estar haciendo cada día. Si nosotros no tenemos nuestros ojos, esta visión, pues no estamos creyendo esta palabra, porque vemos a los que nos rodean y nosotros mismos palpamos que ellos están muertos espiritualmente, muertos a la luz de Dios, muertos a la verdad, muertos a la vida eterna, y no estamos llevándoles las buenas nuevas. Hay otro pasaje aquí en Juan 6, 47 y 63. Sin duda son pasajes muy conocidos, pero estamos encontrando esta profundidad. Juan 6, 47 primeramente. Dice, siempre me llamó la atención cuando el Señor repite esta frase. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Pero aquí podemos señalar el que cree en mis palabras, el que cree en mi mensaje, el que cree en las maneras como Dios lo quiere aceptar, el que cree en mí tiene vida eterna. Esto significa haber nacido de nuevo a la vida de Dios. Y esa la empezamos en el momento que recibimos a Cristo. Ahí empezó nuestra vida eterna. Se nos aparecen muchas nubes que nublan esta luz por nuestras imperfecciones, porque estamos en un proceso de crecimiento, de maduración, de perfección, pero se atraviesa esa nebulosa de todas mis debilidades, pero no puede ocultar la vida que nació en mí, las cosas nuevas, lo que yo he creído, y eso ya es mío. El problema es no crecer, porque Dios nos llama a una vida de crecimiento. Y el 63 dice, también es un pasaje que seguido menciono, el Espíritu es el que da vida. Bueno, hablábamos de los muertos. El que no tiene el Espíritu de Dios morando en su corazón,
pues está muerto, porque el Espíritu es el que da vida. Miren, no viene aquí, pero lo voy a mencionar de memoria. Efesios 1:13. Empieza hablando el apóstol Pablo ahí de Cristo. Y en el 13, refiriéndose a Cristo, dice: en Él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en Él, fueron sellados con el Espíritu Santo, con el Espíritu prometido. El Señor dijo: si alguno abre la puerta, yo entraré a él. ¿Cómo entró? Pues entró en este Espíritu Santo. Fuimos sellados con el Espíritu Santo. Entonces, aquí el 63, Juan 6:63 dice: el Espíritu es el que da vida. Los que oyeren mi voz vivirán. El que cree en mí tiene vida eterna. ¿De dónde viene todo esto? No de las señales, ni de las cosas buenas. Esta es la fe que nos relaciona vivamente con Dios. La vida eterna es una vida en relación con Dios. Y dice: y las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. No es letra muerta. Muchos vienen a la Biblia queriendo encontrar las cosas que a ellos les complacen, las cosas que les agradan, las cosas que quisieran oír, pero están oyendo otra mentalidad, otra voluntad, otros principios, otro destino. Dice: no, ya te oiré otra vez. Yo he querido leer la Biblia, pero no lo entiendo. Bueno, es que tú quieres oír cosas que a ti te complazcan, que te gusten, que te satisfagan tu mente muerta al espíritu. Bueno, tenemos otro pasaje donde dice en Juan 8:43 primeramente, luego el 47 y luego el 51. Dice en Juan 8:43: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Por eso, mi mensaje, mis avisos, mis principios, mis mandamientos, mi guía, ¿por qué no pueden escuchar mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. ¿Por qué? Porque eso no lo quieres tú. Tú no quieres las cosas de Dios. Saben que esta es una evidencia tan diáfana, tan clara de aquel que quiere conocer la voluntad de Dios. Viene a la Biblia. Él cree que la palabra de Dios es la Biblia. Y aunque él logre entender un poquito, sigue leyendo y sigue leyendo y sigue entendiendo y sigue siendo iluminado y más y más. Bueno, él está gustando de la palabra, de la voluntad. Muchas personas empezaron a leer la Biblia por su cuenta, cuando no eran creyentes, y les agradó leer y lo agarraron como las personas que les gusta leer libros diferentes, y otros que apenas empezaron a leer un libro y empezaron con la Biblia. Bueno, ellos se convirtieron solos, sin ir a una iglesia, sin tener un guía. Ellos llegó un momento en que invocaron el nombre de Dios
Y aunque no tenían claramente, lo que entendían fue una luz para invocar a Dios y decirle: yo soy un pecador, y tú eres un Dios que perdonas el pecado a los que creen en tu Hijo Jesucristo. Y yo he encontrado testimonios así cuando hablo a personas desconocidas. ¿Y cómo se convirtió usted? Una conversión, no de una religión a otra, de tu corazón y de tu mente al corazón de Dios y a la mente de Dios. Eso es la conversión de la que habla la Biblia. ¿Y cómo se convirtió usted? Yo solo. Pero pues, ¿cómo supo usted estas cosas? Mire, yo empecé a leer la Biblia. Me llamaba la atención que muchas personas leen la Biblia. Yo pensé que pues debería ser algo interesante. Y yo empecé a leer la Biblia por mi cuenta solo y seguí leyéndola. Llegó un momento en que yo quise hablar con Dios. Le pedí perdón por mis pecados. Entendí que Dios me podía aceptar mediante el sacrificio de Cristo. Entonces usted no se congrega, no va a algún lugar, no. Yo nada más leo la Biblia. Bueno, eso es el milagro de Dios, convertir el corazón de una persona que no lo conoce, cambiar la mente de una persona que no entiende los principios celestiales. Y los que hemos llegado a ese punto, de una manera, yo me convertí yendo por primera vez a una congregación cristiana. Ahí oí un mensaje de un pastor, y en una noche mi esposa y yo tomamos la decisión de aceptar a Cristo. Y yo experimenté esa conversión en mi corazón. Inmediatamente hubo una disposición. Nunca había leído la Biblia. Tenía una Biblia que alguien me había regalado nueva ahí, nunca la había leído. Pues yo empecé a leer la Biblia y a gustar de la palabra de Dios y a tratar de afinar mi mente a los pensamientos de Dios. Bueno, ese es el testimonio de creer a la palabra de Dios. Este es el Evangelio. El Evangelio de buenas obras y de señales no es el Evangelio de Dios. Dios puede haberle hecho a una persona tantos milagros, tantas señales, que dice: tú no crees en mí, no quieres saber de mí, no quieres oír lo que yo tengo para ti, ya no necesitas señales. Y esa persona no querrá más que señales, porque no quiere la voluntad de Dios para él. No quiere oír, no quiere saber, no quiere cambiar su mente, no quiere cambiar su corazón, su modelo de vida, no quiere. Y lo que oye no le gusta. Por eso desecha la Biblia. Bueno, tenemos otro versículo. Ya vamos a terminar. El que cree, 8:47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Tu relación con la palabra de Dios es una evidencia vital de tu vida con la vida de Dios. El que oye las palabras de Dios es de Dios, y el que no oye las palabras de Dios, pues no es de Dios. Y el 51 dice así: de cierto os digo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. ¿Cómo? Bueno, pues él ya nació de nuevo, ya nació a la vida de Dios. Nunca verá muerte. ¿Qué quiere decir? Que nunca regresará. Pasó una línea irreversible
Nosotros no podemos introducir de nuevo a un niño que ha nacido del vientre de su madre. Eso es en contra de la naturaleza, pues así es en lo espiritual. El que cree en el Señor ya nunca más estará a ciegas, en tinieblas, a oscuras. El que oye mi palabra nunca verá más muerte. Todo lo que verá será vida. Bueno, vamos a ver todavía este pasaje. Son unos versículos rápidamente. Es Juan 12, 47 al 49. Dice: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar el mundo. Bueno, Él se manifiesta, se presenta, toca la puerta de nuestro corazón, nos busca insistentemente como Salvador, no como juez. De hecho, Él encontró un mundo que todos están condenados por la ley de Dios. Entonces, Él no vino a juzgar, sino a salvar. Y el tiempo de salvación es desde que Él vino a este mundo hasta este momento. Y dice así: al que oye mis palabras y no las guarda, dice, bueno, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar el mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Bueno, oímos que todos los que oyeren la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Pero Dios habla, prolonga esa promesa hasta el día del juicio. Y dice: yo llevé mis palabras y muchos las creyeron, muchos vinieron a mí, muchos están aquí, pero ahora yo te voy a juzgar por todas las palabras que tú no creíste en mí. Miren, hay un pasaje en Apocalipsis 20, donde dice que en el día del juicio Dios despertará a todos los que duermen en el polvo. El mar entregará sus muertos, la muerte entregará sus muertos, el infierno entregará sus muertos, para ser juzgados según sus obras. Y serán abiertos los libros. ¿Cuáles libros? Son 3 libros que conocemos en la Biblia. El libro de la vida, el libro, la palabra escrita, las escrituras, la Biblia es el otro libro. Y el tercer libro es el libro de sus obras. Estos que estamos hablando ahí, que van a ser juzgados por la palabra, ellos van a ser enfrentados a todo lo que el Señor habló y mostró. El libro de sus obras va a ser puesto como en una radiografía, así como los médicos introducen la radiografía y se ven las sombras ahí de lo que es bueno y de lo que es malo. Así se va a ver. Va a ser puesto el libro de nuestras obras. Y entonces, esa luz es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios va a juzgar todo lo que está mal.
todo. Y el tercer libro es el libro de la vida. Una vez que pase el juicio de la palabra de Dios, así es la que está diciendo aquí, la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Ese día postrero es el día del juicio final. Bueno, todavía una tercera prueba. Dios va a revisar el libro de la vida. Dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Así está escrito. Entonces, dice yo, en este tiempo estoy salvando al que cree en mí. Por eso es tan importante, hermanos, predicar la palabra, hablar del Dios de la palabra, de sus avisos, de sus promesas, de sus juicios, de sus caminos, de su perdón, del poder de su sangre. Esas son las palabras que el mundo debe conocer a través de nosotros. Y si nosotros damos ese paso, estamos entrando en el camino de la fe de fruto, la fe que produce fruto. Muéstrame tus obras por tu fe. Quiero ver los frutos de tu fe. ¿Qué no sabes que la fe, esta fe de la que estamos hablando, si no tiene obras, es fe muerta? La fe es la fe en la palabra de Dios. Es la única fe. Ya la señaló Dios. La fe viene por oír y el oír viene por la palabra de Dios. De tal manera que aún estas palabras son las que van a juzgar a los que no tuvieron la fe en la palabra de Dios. Y nosotros debemos ponernos estas vestiduras de ser testigos, de ser anunciadores, de ser sembradores de la palabra, de ser evangelistas, de traer almas a Cristo. Esa es la fe que salva al mundo. Bueno, por hoy terminamos. Me extendí un poco, pero pues bueno, quiero dejarles lo más posible que pueda compartirles acerca de, en este caso, pues de este tema. Muy bien, terminamos por hoy.